Bien, estamos ya listos, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23, saludándolo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 28 de mayo, último domingo de mayo. A veces, cuando digo último domingo me pareció que estaba diciendo último domingo de enero. Ya estamos en el último domingo de mayo. Así es que el tiempo va pasando de una manera impresionante. Animarlos a todos, usted en el video, la iglesia aquí local que hoy se hace presente, aquí nos dispongamos, con todo nuestro ser, a escuchar el consejo de la palabra. Así es que voy a invitar a los hermanos a que vayamos al libro de Eclesiastés, todos vayamos al libro de Eclesiastés y ténganlo marcado ahí porque hoy vamos a estar trabajando en el libro de Eclesiastés. Pero vamos a leer un versículo nada más para que nos sirva como de arranque, ¿no? Eclesiastés 12:8. Y mientras usted lo busca, animar a la gente ahí en el video a que tenga una Biblia. No siempre decimos lo mismo, siempre no nos cansamos de repetir las mismas cosas. Para mí no es molesto repetirles las mismas cosas, ¿no? Vamos, hermanos. Eclesiastés 12:8 dice la palabra del Señor: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado para que nosotros meditemos en ella de día, de noche, que nunca se aparte de nosotros lo que está escrito en tu palabra, Señor. Nos anima, nos redarguye, nos exhorta, nos prepara para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por ella. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir tu consejo a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por cada persona que se hace presente hoy aquí, cada familia que ellos representan, una bendición especial, Señor. Cada lugar donde se predica tu sana palabra, también lo ponemos delante de ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Eclesiastés, tenga marcado ahí el libro de Eclesiastés. Vamos a estar trabajando ahí en Eclesiastés. Pero antes de entrarle de lleno al libro, pensemos en algo. Nosotros, en algún momento yo les conté a ustedes que, a la larga todos en general, moros y cristianos, siempre anhelamos en nuestra vida alcanzar, por ejemplo, la felicidad, ¿cierto? La felicidad es algo que todo el mundo busca. Yo no sé si ustedes se han visto una película de Will Smith que se llama En búsqueda de la felicidad. ¿La han visto? Que él tiene un aparato médico ahí, quedó sin empleo y anda con su chiquito y para vender ese aparato. Entonces toda la película pasa una cantidad de adversidades, sufrimientos, duermen en albergues, a veces no tienen qué comer. Todo eso porque andan en búsqueda ¿de qué? De la felicidad. Y al final de la película se le da y lo logra, pero después no sé cuánto dura la película, después de tantas adversidades y tantas cosas, ¿no? Entonces a veces la vida se le va a uno en búsqueda ¿de qué? De la felicidad, ¿no? Y Dios no anhela, hermanos, que nosotros andemos en búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque, para eso tendríamos que saber qué es la felicidad, ¿no? Y qué es la alegría. Por ejemplo, te voy a dar una definición para que nos quede más fácil. La alegría, que ya alguna vez se las había dado, la alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Eso es alegría, ¿no? La felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Entonces, si ustedes ven, la alegría y la felicidad están ligadas ¿a qué? A que a uno le ocurra algo bueno, algo que a uno lo deje satisfecho, ¿cierto? Entonces, mientras eso pase, se puede decir que uno es alegre o que uno es feliz. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Si no es así, lo contrario, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor no anhela ni nos aconseja que nosotros andemos en búsqueda de la felicidad ni de la alegría, que son momentos efímeros, pasajeros. El Señor lo que anhela es que nosotros vayamos en búsqueda ¿de qué? Del conocimiento, ¿pero de qué? De Cristo, pero ya lo dijeron por ahí. Del gozo, el gozo. Hay que estar gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo es experimentar la alegría y la felicidad, pero ya no por situaciones que a uno lo rodean, por el entorno, sino a través de una plena relación ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Entonces, por eso usted, aún en medio de su adversidad, usted puede estar gozoso.
Pablo estaba gozoso, ¿dónde? En la cárcel, ¿cierto que sí? Ahora esta mañana vino un señor que ustedes lo vieron por ahí, que acaba de salir de la cárcel, pero andaba en un acelere tan bravo, hermano, que yo le digo, bueno, pero cálmate, porque y al final uno sabe qué es lo que anda necesitando, ¿no? Andaba pidiendo para unos buses, para irse para allá, pero le dice uno, cálmate, ¿no? Hay que estar gozoso, digámoslo, en medio de la adversidad, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor nos llama siempre a estar gozosos, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque muchas veces uno cree o uno tiene la falsa idea de que la felicidad, la alegría, que son efímeros, están muy ligados a los bienes materiales, ¿no? Y uno hace una encuesta, ¿qué necesitas para ser feliz? Dice, una casa nueva, un carro nuevo, un trabajo menos exigente, tener plata en el banco, la salud, cosas de esas que son cosas que a uno lo pueden llenar de satisfacción, de alegría, de felicidad, pero cuando uno se enferma, ya esa felicidad se convierte ¿qué? En tristeza, ¿no? Entonces por eso más bien los bienes materiales no garantizan nada de eso, ¿no? Y eso, si hay alguien que puede dar fe de eso, es aquel que escribió el libro de Eclesiastés. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón, ¿no? Entonces Salomón. Entonces vamos a entrar ahí en el libro de Eclesiastés para que veamos exactamente la historia de Salomón, pero contarles un poquito de Salomón. La historia de Salomón es muy conocida, ya la hemos explicado aquí varias veces. Recuerde que Salomón fue un hombre muy, pero muy ¿qué? Rico, ¿cierto? Próspero, como lo quiere decir, muy rico y también fue muy sabio. Entonces imagínense esas dos combinaciones, ¿ah? Wow, que uno sea por un lado muy rico y por otro lado muy sabio. Wow, ¿qué mujer no anhelaría a un hombre así? La soltera, por lo menos, menos mal que nadie dijo amén. Mi esposa, baje la mano. Entonces está bien. Entonces, Salomón era un hombre muy rico, muy sabio, pero al final él descubrió que eso, ¿qué pasa? Pues eso no servía de nada, ¿no? Mientras uno no tenga una relación con el Señor, todas esas cosas que no sirven absolutamente de nada. Al libro de Eclesiastés se le llama también el libro del predicador. De hecho, Eclesiastés significa predicador, ¿no? El libro del predicador, y él así lo menciona en Eclesiastés 1:1. Ahorita vamos a ir allá, ¿no? ¿Qué más decirles de Eclesiastés? Bueno, hay algunas cosas que se repiten mucho. El libro de Eclesiastés es como una biografía, es como un relato de la experiencia personal de Salomón después de haber tenido todo lo que tuvo, ¿no? Ahorita vamos a dar un repaso de todo lo que él tuvo. Y hay cosas que él repite mucho en el libro. Una es vanidad y otra cosa es debajo del sol. Entonces, le invito, esto es como un repasón del libro de Eclesiastés para que usted después lo lea despacio. Y usted cuando vea que dice debajo del sol, ¿qué significa debajo del sol? Lo de aquí, lo que vivimos nosotros, lo que pasa debajo del sol, aquí, el día a día, ¿no? Toda la vida nuestra, el día a día, mientras nacemos hasta que muramos, eso ocurre, ¿dónde? Debajo del sol, ¿cierto que sí? Entonces él repite mucho eso porque son cosas que él vivió aquí de una manera, ¿qué? Terrenal, y eso lo repite muchísimas veces, ¿no? Entonces el libro se trata precisamente de eso, de un rey que probó de todo, pero que al final nada le llenaba, ¿no? ¿Cómo de qué cosas? Por ejemplo, en riquezas dice la palabra que a él nadie podía superarlo. Mire, le voy a leer nada más rápidamente algunas de las cosas que él está en Eclesiastés 2. Vamos a estar en Eclesiastés, recuerde. Eclesiastés 2:4 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, ¿no? Entonces por ahí habla él de sus posesiones en lo que tiene que ver con riqueza. Nadie podía superarlo ahí en eso, ¿no? Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más que esto conservé conmigo mi sabiduría. Entonces él la tenía todavía ahí. En la parte de sabiduría, pues ni se diga, ¿no? Eclesiastés 1:13, dice la palabra ahí: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y de aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Entonces en sabiduría, todos sabemos la historia de Salomón.
El Señor le dijo, pídeme algo, y él ¿qué pidió? Sabiduría, e impresionó a Dios, ¿no? En fama, pues ni qué decir, si 1:12 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel de Jerusalén. La fama de Salomón trascendía fronteras. Habían otros reyes que venían, ¿a qué? A verlo, a escucharlo. ¿Se acuerdan de la reina de Saba? ¿Se acuerdan? Que recorrió distancias, ¿para qué? Para ver a Salomón, para escucharlo nada más. Y era una reina, ¿no? Entonces la fama de Salomón trascendía más allá de las fronteras como tal, ¿no? Entonces tuvo toda la fama que ustedes se quieran imaginar, ¿no? ¿Qué más? A ver, déjeme ver dónde estaba yo aquí, me pierdo un poquito. Bueno, fama, alegría, pues ni se diga, el 2:1 dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de mis bienes, mas he aquí, eso también era vanidad. Del alcohol, Eclesiastés 2:3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Entonces, alcohol lo probó también, o sea, mujeres, ni qué decirles, ¿no? Tenía yo no sé cuántas esposas y cuántas concubinas, yo no sé cómo hacía, pero bueno, es otro tema. Entonces, mujeres tenía todas las del mundo, ¿no? Entonces tenía fama, dinero, probó el alcohol, posesiones, siervos, siervas, vacas, de todo, mujeres, y aún así conservaba, ¿qué cosa? Su sabiduría al principio, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que él menciona Salomón ahí en el libro de Eclesiastés. Los primeros 7 capítulos del libro de Eclesiastés, si es que usted se mete a leerlo, básicamente lo que hacen es una descripción de lo que él vivió o lo que él probó debajo del sol. Vivencia, ¿no? Porque si al final él llega a esa conclusión de decir vanidad de vanidades, él lo dice ¿con qué? Con conocimiento de causa, ¿cierto? No es que a mí me dicen que todo es vanidad. No, él lo probó todo. Y por eso podemos leer eso ¿con qué? Como alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Porque acuérdense que si hay algo que le da una autoridad es la vivencia, ¿no? La gente se asombraba cuando Jesús predicaba porque decían, wow, ese predica como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque predica lo que vive, no como los fariseos que hablaban una cosa y hacían otra, ¿no? Entonces, él tenía autoridad, obviamente. Entonces, los primeros 7 capítulos mencionan todo eso, todas las diversiones que se pegaba, todo lo que él disfrutó, digámoslo así, o lo que pensaba que estaba disfrutando, pero al final se dio cuenta de que todo era vanidad. Y del 8 al 12, ya él se pone a hacer un recuento como de las cosas a reflexionar un poco más y como a dar algunos consejos, ¿no? Recuerden que Salomón escribió, ¿qué otro libro escribió Salomón? Proverbios, que son consejos, Cantar de los Cantares, que son consejos también. Entonces, como todo en él era sabiduría, entonces obviamente siempre que escribía en esa línea, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos consejos que están ahí, esos son los que vamos a ver, ¿no? Entonces, estamos ahí en el libro de Eclesiastés. Entonces empecemos, Eclesiastés 1. Eclesiastés 1, si usted ve, Eclesiastés 1:2, dice la palabra en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿cómo empieza el libro? Con esa afirmación, ¿no? Vanidad de vanidades. ¿Cómo termina el libro? Con esa afirmación, vanidad de vanidades. Eso es como que yo digo algo y en el transcurso del libro lo ratifico, ¿no? Entonces, como que yo les diga a ustedes, utilizando una frase que nadie conoce, el alcohol es nocivo para la salud. Les digo yo, ¿no? Y entonces les digo, porque el alcohol obviamente contiene sustancias que han sido fermentadas, entonces atentan contra las partes del cuerpo, además de que lo envuelve a uno en un estado mental donde uno divaga y es incoherente. Y entonces por todo eso el alcohol es nocivo para la salud. Entonces lo digo al principio, lo argumento y lo ratifico, ¿no? Entonces empieza con eso, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la vanidad, hermano? Pues ahí uno tenemos que definir. ¿Qué es la vanidad? Vea, la vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una persona engreída, ¿no? Una expresión exagerada de la soberbia. Es un orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Eso es vanidad, ¿no? Las personas vanidosas, por lo general, primero obviamente se creen superiores a los demás, y no solamente eso, sino que hacen todo lo posible para que los demás para ser admirados por los demás, ¿no? Entonces por eso dice que es un poquito más arriba de la soberbia, ¿no? Entonces todo eso es ser vanidoso. Ahora, algo vano es algo que no tiene sentido, algo que no
que no tiene contenido, que no llena, que no aporta, ¿no? Cuando, por ejemplo, que ustedes ya les dijeran, hermano, nos vemos mañana lunes aquí a las 8, y alguien venga, ¿no? Entonces alguien diga, uy, vine en vano. O sea, ¿viene a qué? A nada, ¿no? Porque no haya nadie, no tenemos nada aquí, ¿no? No va a venir nadie mañana, pues. Entonces, era un ejemplo. ¿Estamos claros ahí, hermanos, lo que es la vanidad, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente, porque ahí empieza, ¿no? Entonces, vamos a ir empezando con algunos consejos que él da, ¿no? Nos vamos a saltar al 3.1. Recuerden, esto es un mini, cada tema de esto es una prédica. Y de hecho así lo hemos hecho en algunas ocasiones. Pero por ejemplo, en el versículo Eclesiastés 3.1, famosísimo, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y usted sabe que de ahí en adelante empieza una cantidad de consejos, ¿no? Estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Si usted se acaba de conectar aquí o estaba dormido y despertó ahorita, estamos analizando aquello de que Salomón llegó a la conclusión que dice vanidad de vanidades, ¿no? Una persona que todo lo probó, que todo lo ensayó, que todo lo tuvo, pero al final se dio cuenta de que cuando uno todo lo tiene, todo lo prueba, todo lo ensaya, sin Dios, todo es vanidad de vanidades, no sirve para nada. Entonces comienza una serie de consejos precisamente dados por un hombre que sabe lo que es sentir esa sensación de hacer cosas sin sentido, sin valor, que no valen la pena, ¿no? Entonces lo primero que te dice es, Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí, vamos a ir muy rápido. Recuerden, en esta vida todo tiene un tiempo, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para, como dice ahí, hay un tiempo para abrazar y para dejar de abrazar. No pretenda usted abrazar a alguien cuando ya se fue el tiempo de abrazar, ¿no? Pero nosotros tuvimos ahorita 5 minutitos de saludo, ¿no? Es como que ahorita que estamos en la prédica, alguien se parara, por ejemplo, Pablo le dijera, pastor, pare un momentito que es que yo no saludé a Luisito. Ya no es tiempo de saludo, se fue. Todo tiene que su tiempo. Si algo nos enseñó la pandemia, que ya decir que acabó de pasar, pero como que todos los días hablan de nuevas cepas, ya uno ni sabe. Pero bueno, la pandemia, si algo nos sirvió la pandemia es para poder identificar ¿qué? Tiempo, ¿no? Hay un tiempo para abrazar y para dejar de abrazar. Y mucha gente en el tiempo que no era tiempo de abrazar, añoraba un abrazo. Y ahora que se puede abrazar, no abrazan o no saludan, ¿me entienden? Entonces hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Todos vamos a morir. Amén, hermanos. Aunque usted no diga amén, usted va a morir también. Todos vamos a morir. Eso es algo que no lo podemos evitar. Lo importante siempre es estar ¿qué? Preparados para eso, ¿no? Entonces, viva su vida como sabiendo que usted va a morir y esté preparado para eso, ¿no? Entonces, pero para todo hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, tiempo para esparcir piedra. Entonces, lo importante de eso, hermanos, para no quedarnos ahí, porque le repito, si me quedo ahí, todo eso es una prédica. Aprendamos a ¿qué? A identificar los tiempos, ¿no? Aprendamos a identificar los tiempos, ¿para qué? Para disfrutarlos y para que hagamos en su tiempo lo que debemos hacer y no pretendamos hacer cosas ya fuera de tiempo. Hay cosas que uno tiene edades, hermanos, ya uno a la edad que tiene no puede pretender hacer cosas que debía haber hecho cuando tenía 20 o 15 ¿me entiende? Entonces, identifiquemos los tiempos. Primer consejo de Salomón, ¿todo tiene qué? Todo tiene su tiempo, aprenda a identificarlo. Después más adelante dice en el versículo, estábamos ahí en el 3 del 1 al 8, dice que los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Si nosotros leemos el 3:11, dice la palabra de Dios que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén, hermanos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso que está ahí es una respuesta a lo que más adelante está, adelantándome un poquito, que está en el 7:10. Ahora nos vamos a volver. En Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de eso se pregunta con qué, con sabiduría. A veces uno dice, es que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Has escuchado eso, no? Pues bueno, la palabra nos dice que nunca uno preguntaría eso con sabiduría. No es sabio el que dice que los tiempos pasados fueron mejores, porque dice aquí que Dios lo hizo todo ¿qué? Hermoso. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. Entonces, los tiempos pasados fueron tan hermosos como los de ahora. Ahora, la gente que dice, es que yo me acuerdo, les voy a poner un ejemplo muy claro. A veces uno ve gente o videos de gente que se ha ido muchos años, estaba por allá lejos de Costa Rica, ¿cierto? Y entonces están por allá y dicen, es que recuerdo esos tiempos cuando me comía un gallo pinto. Y a lo mejor cuando estaban aquí, que se lo podían comer, no se lo comían. ¿Entiendes? No valoraban. Entonces uno tiende a decir, todo tiempo pasado fue mejor cuando ese tiempo pasado nunca lo valoró.
La gente que más llora, un familiar muerto, todos lo lloramos porque los vacíos están ahí. Por lo general son personas que en su tiempo no los apreciaron, no los aprovecharon, no los valoraron. Y entonces ahora dice, ay, es que recuerdo, añoro a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo. ¿Me entiende? Entonces, no hay que decirlo con eso. Salomón ahí lo que nos está diciendo es, nunca digas eso de ni añores los tiempos pasados porque ya los tuviste, no los valoraste, aprende esa lección y el tiempo que estás viviendo ahora, valóralo, vívelo. ¿Por qué? Porque el tiempo de ahora va a ser el pasado de mañana. Mañana vamos a recordar, ay, qué bueno ayer, domingo, que hice esto. Bueno, ese ya es tu pasado. Entonces, no, si tú quieres que tu pasado sea lindo, bueno, valóralo en su tiempo, disfrútalo. Disfruta la gente que tienes, lo que tienes. Ahora les decía que mucha gente va en búsqueda de la felicidad creyendo llenar vacíos que tienen, ¿no? Y a veces nos enfocamos más buscando lo poco que nos falta y no disfrutamos lo mucho que tenemos. Entonces, gózate con lo que tienes. ¿Cuándo? Ahora, ¿no? Dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Te recuerde, todo tiene su tiempo y los tiempos son perfectos y hay que aprovecharlos, hay que identificarlos porque va a llegar un tiempo en el que no va a haber tiempo. Por ejemplo, hay un tiempo para hablar del Señor, pero va a haber un tiempo en el que ya no va a ser tiempo de hablar del Señor, es un tiempo de hablar con el Señor si es que nos vamos con Él. Y si usted no se va con Él, pues va a haber un tiempo en el que usted va a decir, ay, cómo añoraría haber escuchado esos consejos que me decían, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, si es que es verdad que tenemos allá. ¿Acuerdan la parábola de Lázaro y el rico aquel que está en el infierno? Por favor, que alguien vaya y le avise a mi familia que esto del infierno es real, por favor, que alguien vaya, ¿me entienden? Y entonces, ¿qué dijo Abraham? Allá tienen a la gente que les está hablando, que los escuchen a ellos, ¿cierto? Cada uno tiene su oportunidad. Entonces, mientras estamos aquí, todo eso mientras estamos, ¿dónde o cuándo? Eso, David, debajo del sol. Acuerde, mientras estemos debajo del sol, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, sigamos con los consejos. Hay muchísimos consejos. Aquí en el libro de Eclesiastés sale una cantidad de prédicas que usted no sabe. Eclesiastés 3:15, ¿qué dice la palabra? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Otra prédica de ahí, pero vamos a hacer una mini. Aquello que fue, ya es. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya vivimos, ya lo vivimos, hermanos. Como diría por ahí un salmista, eso, Carlitos, ya lo pasado, pasado. Y tiene razón en decir, ya lo pasado, pasado, ¿qué más? No me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque ya es pasado, ¿me entiende? Dios no trabaja con el pasado, acuérdese. Dios trabaja con ¿qué? Con el presente, para forjar un mejor futuro. Entonces aquello que fue, ya es. Ya eso no lo cambia nadie. El pasado no se lo va, ni Dios te va a borrar tu pasado. Lo que tenemos nosotros es que ¿qué? Manejar el pasado, no dejar que el pasado nos maneje a nosotros, ¿no? Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros ya está definido, ya está establecido. No es que una persona le entrega su vida a Cristo y Dios se va a poner a decir, ¿ahora qué hago con este? ¿Qué lo pongo a hacer? A ver. No, ya está establecido, ya está establecido. El que nace de nuevo ya sabe cuál es la ruta que tiene que seguir, cuáles son los lineamientos que están escritos en la palabra, cuáles son las revelaciones que ya están aquí escritas en la palabra, cómo debe caminar, cuál es la senda del justo, cuál es la meta, todo lo tenemos. Lo que ha de ser, fue ya, ¿no? Pero, ojo vivo, solo Dios restaura, ¿no? Nadie más. El ser humano siempre ha tratado de restaurarse a sí mismo. No ha podido. ¿Se acuerda que Adán y Eva hicieron ese intento fallido cuando pecaron y se pusieron hojas? Y el Señor les dice, ¿pero qué es? Bueno, bíblicamente no dice así, ¿no? Dice, ¿qué es eso tan ridículo? No dijo así. ¿Qué es eso? Y entonces les puso pieles, ¿cierto? Pero para ponerle pieles de animales, ¿qué tuvo que haber habido? Un sacrificio, porque esa piel no es que el Señor la sacó de un sombrero, ¿no? Esa piel se les quitó a algún animal, ¿cierto? Entonces ese animal tuvo que ser sacrificado, y si fue sacrificado hubo derramamiento de sangre. Entonces un proceso de restauración siempre lleva un sacrificio, ¿no? Pero recuerde, solo Dios restaura, nada más. Entonces, ¿qué nos está enseñando Salomón ahí? Tu pasado ahí está, manéjalo, contrólalo, eso sí, lo que está establecido de aquí en adelante, como decía Pablo, ciertamente, hermanos, dejando atrás todo ya, prosigo ¿a dónde? A la meta, ¿no? Entendiendo que solo Dios es el que restaura. Amén, hermanos, estamos claros en eso, ¿no? Bien, ¿qué más? Sigamos, vamos en el 3, vamos en el 4, 7.
4:7 dice la palabra del Señor ahí. Yo me volví otra vez, recuerden, está hablando Salomón, ¿no? En el libro de Eclesiastés, dando una declaración de su experiencia, de su vivencia. Dice, yo me volví otra vez y vi vanidad, ¿dónde? Debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo, ¿no? Entonces la vanidad del hombre solo, ¿no? Entonces uno debe preguntarse siempre, cuando uno trabaja, uno dice, bueno, ¿para qué trabajo yo? ¿O para quién trabajo yo, no? Siempre tiene que haber algo, alguna motivación, o las cosas que uno hace, tiene que haber alguien que lo motive, ¿no? Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que si usted no tiene hijos, usted va a andar por ahí, pero si no son hijos, son sobrinos o son hermanos, tus padres, pero ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién me esfuerzo? Debe haber alguien que siempre a uno lo motive a superarse, a ser mejor persona. Obviamente, el primero que lo debe motivar a uno es Dios, ¿no? Pero obviamente estamos hablando, ¿dónde? Debajo del sol, estamos hablando debajo del sol. ¿Para quién trabajo? La vanidad del hombre solo. Hay gente que se esfuerza, se mata, acumula riquezas. Y en vez de pensar con quién compartir, dice, no, más bien voy a agrandar mi granero porque ya la riqueza no me cabe, ¿no? ¿Qué le responde Dios? Necio, esta noche vienen por ti. ¿Y todo eso que acumulaste para quién es? Porque acuerde que uno no se lleva absolutamente nada, ¿no? Entonces, disfrute, pero eso sí, que haya alguien que te motive, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Sigamos ahí en el 4:9. Dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra dos, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿no? Entonces estamos hablando ahí, hermanos, el tema de la soledad y el tema de estar uno solo, estar con compañía, ¿no? Recuerden que nosotros somos seres, ¿qué? Relacionales. Dios nos ha hecho con esa capacidad de ¿qué? Y no solamente la capacidad de relacionarnos, sino la necesidad de relacionarnos. Nos necesitamos, somos miembros de un mismo cuerpo, cada uno con sus funciones. Si uno se resiente, todo el cuerpo se resiente. Alégresen con los que se alegran, lloren con los que lloran. Bueno, tantos consejos que nos da el Señor, entendiendo que nosotros somos seres ¿qué? Relacionales. Entonces, de todas formas, la soledad, hermanos, recuerde que la soledad, ¿qué es la soledad? Supuestamente la soledad es ausencia de compañía, ¿cierto que sí? Eso es supuestamente la soledad. Pero hay mucha gente que está rodeada de personas y se sienten solos. Entonces hay que ir más allá, porque esa es la peor soledad que hay, la soledad que acompañada, ¿no? A uno le dicen, pastor, pero es que es mejor estar solo que mal acompañado. No, lo mejor es estar ¿qué? Bien acompañado. Eso es lo mejor. Lo que pasa es que para estar bien acompañado hay que ser ¿qué? Selectivo. Hay que ser selectivo. O sea, rodearse de gente, lo que hemos hablado siempre, el hierro se pule con el hierro, las águilas se rodean de águilas. ¿Por qué? Porque si una águila anda con otra águila, todas las águilas andan en lo suyo, ¿no? A cazar, a mirar, cazan animales vivos, no es que una caza y la otra le roba, ¿no? Cada una agarra su alimento. Bueno, ¿me entienden? Entonces tenemos que caminar juntos en un mismo espíritu, que haya nosotros el mismo sentir del Señor, y entonces nos vamos apoyando unos por otros. Los fuertes van a llevar las cargas ¿de quién? De los débiles. Entonces no se deje, hermano, si no hay nadie ahí, no afronte los problemas solo, no es necesario, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, busque ayuda, busque un consejo, busque un pastor, un familiar en el que usted pueda confiar. Pero eso sí, acuérdese el consejo que siempre hemos dado aquí, no abra su corazón ¿a quién? A cualquiera, ¿no? No se puede abrir el corazón a cualquiera. A veces la gente le cuenta toda su vida al primero que llegue, y después de que le ha contado toda su vida le dice, ¿usted cómo es que se llama? ¿Me entiende? Ya le contó toda la vida y ni sabe cómo se llama. Entonces no muestre sus tesoros, porque cuando uno muestra sus tesoros de su corazón, está propenso ¿a qué? A que lo roben. ¿Acuerda del rey aquel, no? Mostró todos sus tesoros y a los 8 días vinieron y lo saquearon. Entonces, no muestre sus tesoros, no abra su corazón a cualquiera, pero eso sí, no se guarde el asunto. Acuerde de 3 cosas que hablamos siempre, ¿no? Tenga la sinceridad de reconocer que usted tiene un problema, que necesita ayuda, la humildad de pedir ayuda, pero eso sí, la obediencia de aquel que te quiere ayudar. Porque hay gente que reconoce que tiene un problema, pide un consejo y cuando les dicen lo que tienen que hacer, no lo hacen. Entonces no sirve. Amén, hermanos. Entonces mejor son 2 que 1.
dice Salomón, ¿no? Yo creo que escribiendo esto en la soledad en la que se sentía, ¿no? Con las cientos de esposas que tenía y las yo no sé cuántas concubinas y los tantos siervos, con todo eso, y aún así decía, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, ¿no? Entonces, la soledad, hermanos, no es, acuérdense que por ahí hay una canción que decía que la soledad es mala, ¿qué? Consejera. La soledad es mala consejera, ¿no? O sea, es una, ya me iba a poner a cantar, qué barbaridad. Entonces no abra su corazón a cualquiera, ¿no? Sigamos viendo. Ahora, si usted de pronto no es el que tiene el problema, porque usted dice, ay, pastor, gracias a Dios yo no sufro de eso, yo siento que tengo gente que me quiere, me siento respaldado. A lo mejor si usted no tiene ese problema, puede haber alguien muy cercano a usted que sí lo tenga. Entonces esté atento, tenga esa sensibilidad. Mire lo que dice Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo, ¿qué? Ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, eso sí, siendo pacientes los unos con los otros. Amén, hermanos. Bien, sigamos. Consejos de Salomón a través de Eclesiastés 5:4. 5:4 dice Salomón, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, ¿no? Entonces, consejos de Salomón, hermanos. Si prometen algo a Dios, primeramente, asegúrense de que pueden cumplirlo, ¿no? Porque si hay algo que el Señor tiene de nosotros, sus hijos, es una alta, ¿qué? Expectativa, ¿no? Mucha expectativa. Hay gente que es muy dada a prometer. Y ese era uno de los pleitos que el Señor tenía mucho con los fariseos, ¿no? Que ellos hablaban y hablaban y hablaban de la ley y el cumplimiento de la ley, pero ellos no hacían la voluntad de Dios. ¿Acuerdan la parábola que les echó, la enseñanza de los dos hijos? Que el padre tiene dos hijos y a uno lo manda al campo y le dice, ve, que tienes que recoger eso, y le dice, no quiero ir. Pero al final va. El otro le dice, sí, papá, yo voy, pero al final no va. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue. Porque las cosas de Dios no se tratan en decir, sino en hacerlas. Amén, hermanos. Entonces, hay mucha gente que añora y anhela y hace sus firmes propósitos de hacer cosas para Dios, pero acuérdense, con eso no es suficiente, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo del McDonald's, ¿no? Un saludo para la gente de McDonald's ahí que patrocinador. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un hambre, ahorita les decía, para los que no han escuchado eso, ustedes han escuchado 1000 veces. Si yo tengo hambre y me imagino una hamburguesa, doble carne, 3 pisos, uy. Pero ya con imaginarme, ¿adivine qué? Yo sigo con hambre. Me la imaginé, pero yo sigo con hambre. Me fui para McDonald's, en la puerta. Estoy cerquita de McDonald's, sigo con hambre. Hago la fila, sigo con hambre. ¿Cuándo me quita el hambre? Cuando pago el precio por esa hamburguesa y me la dan y me la como y ahí sí. Pero todas las etapas anteriores sigo con la misma hambre y sed. Usted se puede imaginar hacer muchas cosas para Dios, buenas intenciones, pero si nunca llegas a hacerlas, te vas a quedar ahí con ese vacío, ¿no? Y esa sensación de que todo era vanidad, todo era algo vacío, que no aportó nada, ¿no? Entonces, firme propósito, usted promete algo, hágalo. Y si no lo puedes hacer, mejor no lo prometa, porque Dios dice, es mejor que no prometas. Si usted dice que es de Dios, Dios espera todo de usted, pero si usted no dice que es de Dios, tranquilo, no se preocupe, Dios no espera absolutamente nada de usted, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, prometer y no cumplir es algo delicado. De hecho, el libro de Santiago también lo menciona de otra forma, cuando el libro de Santiago dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. No jures, se vas a quedar mal, porque ¿quién antes de arrancar algo no se sienta primero a pensar lo que necesita para asegurarse que lo va a hacer y lo va a cumplir, ¿no? No vaya a ser que a mitad de camino te quedes sin recursos, sin fuerzas, sin ánimos y más bien seas, ¿qué? Avergonzado, ¿no? Amén, ¿no, hermanos? Entonces, prometer y no cumplir. Vamos saltémonos al 7:1. Estamos saltando cositas ahí porque todo el libro realmente es de enseñanza, pero en el 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la buena fama, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice
cría fama y échate a dormir, ¿cierto así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes cristianamente? Porque eso es un dicho popular, ¿no? ¿Está relacionado con qué? Testimonio. Bueno, todo el que se hace por aquí es así, ¿me entiendes? Traten de hacerse aquí porque les fluye. Testimonio, ¿la buena fama qué es? Buen testimonio. Entonces mejor es un buen testimonio que un buen ungüento. ¿Por qué? Porque un buen testimonio a uno, ¿lo qué? Lo respalda, ¿no? Como la buena fama también. Cuando uno tiene buena fama o un buen nombre, no hay problema, ¿no? Como alguna vez les ponía el ejemplo cuando uno iba a hacer un mandado en el nombre del papá, ¿se acuerdan? No tocaba, decía, sí, es que vengo de parte de don Jorge, de mi papá, no de Jorge. Vengo de parte de don Jorge. Entonces, como conocen al papá de uno, la fama de persona íntegra, te dicen, no, siga, adelante, llévele esto, tranquilo. Y por eso era que Pablo, cuando necesitaba enviar a alguien a recoger las ofrendas de las iglesias, ¿ustedes se acuerdan que las iglesias se reunían entre ellas, recogían ofrendas y las mandaban a Jerusalén? Él no podía mandar a cualquiera. ¿A quién mandaba él siempre? A Timoteo y a Tito, que eran los de siempre, ¿no? Porque tenían, ¿qué? Buena fama. ¿Fama de qué? De que eran solícitos, responsables, comprometidos, sensibles. Entonces, es mejor una buena fama, un buen testimonio, hermanos. ¿Acuerdan lo que veíamos hace 8 días? Yo me imagino que no se acuerdan lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Bueno, el que se acuerde que vimos hace 8 días, mejor dicho, le doy el micrófono. ¿Qué vimos hace 8 días? Que les dije que, eso, mi estimado, que les dije, vamos a llegar al versículo 19, que es la meta. Que todos supliquen, ¿qué? Tu favor. ¿Cuándo la gente va a suplicar tu favor? Cuando tú tengas una buena, ligado con lo que estamos hablando, una buena fama, un buen testimonio, una buena reputación, un buen nombre, alguien que te respalde, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Consejo de Salomón ahí. Ahora usted dirá, pastor, ¿pero eso le sirvió a Salomón? La mayoría de los consejos de Salomón eran para los demás, ¿no? Porque mire lo que dice ahí, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento cuando uno tiene una buena fama? Porque cuando le estén enterrando van a decir, qué buen hombre que era, qué buena mujer, qué buen padre, qué buen siervo. Pero qué triste es cuando uno tiene una mala fama y cuando lo entierren en la lápida, le pongan ahí, tal persona descansa en paz y el barrio también. Uy, no, qué feo, ¿me entienden? Eso sería muy feo. Entonces, qué bueno es que hablen de uno bien, el día de la muerte, ¿cierto? Es mejor el día de la muerte cuando uno tiene una buena fama, descanse ahí sobre eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces sigamos, Eclesiastés 7:14. Dice ahí otro consejo. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él, ¿no? Ese es otro consejo muy sabio, ¿no? Cuando dice el día de la adversidad, considera, ¿no? Que es un sinónimo de meditar, ¿no? ¿Te acuerdan lo que es meditar, no? Que lo vimos alguna vez, que no es el día que tenga una adversidad, siéntate ahí, posición de loto y levanta tus manitos y pon tu mente en blanco, que es lo que le enseñan a uno de meditar, respira profundo. No, eso no es meditar. Por lo menos no es meditar bíblicamente, ¿no? Porque meditar bíblicamente, ¿qué es? Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es meditar. Por eso es que la palabra nos dice, medita en este libro, ¿qué? De día y de noche. También le dicen a uno, medita en tus caminos. Es decir, analízalo, piénsalo, estúdialo, ¿no? Entonces, uno el día de la bonanza, el día que uno tiene, que uno obviamente tiene abundancia, la palabra lo que le dice es, disfrute, gócese. Pero el día que no tenga, no se queje, no reniegue contra Dios, porque esa es la típica del ser humano, ¿no? La insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino y entonces su corazón se levanta contra Dios. El día de la adversidad, el día que las cosas no estén tan bien, no mal, porque acuérdese que para el que ama a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero el día que las cosas no estén tan bien como uno quisiera, ¿qué es lo que nos aconseja Salomón en la palabra? Medite, analícelo, ¿no? Piense por qué estás viviendo lo que estás viviendo, ¿no? Saca la enseñanza de lo que estás viviendo y dejando ciertamente todo atrás, ¿qué? Prosigue a la meta, sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, pero hay que considerar, ¿no? Recuerde que la adversidad es algo que
que hace parte de la vida del cristiano, ¿no? Porque en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, la vamos a tener, es parte de nuestra formación, de nuestro crecimiento, ¿no? Y sobre todo en esta sociedad, hermano, eso qué complicado es, ¿no? Sobre todo en una sociedad como esta, que es una sociedad del descontento, ¿no? La sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que se caracteriza por el descontento. Nadie está contento con nada. Te consigue un trabajo y ya está viendo a ver cómo consigue otro. Compras un carro del año y ya está esperando que salga el del próximo año para cambiar ese por otro nuevo. Ahora usted dirá, pastor, pero si tiene plata y lo puede hacer, bueno, pero de todas formas no, son carros nuevos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero estamos en una sociedad de descontento, ¿no? La gente no está contento con su matrimonio, quisiera tener, es que el matrimonio del vecino es más estable, más próspero. La casa de mi vecino es más grande, la mía no tan grande. Entonces todo el mundo anda en eso, lo que hablamos ahora, siempre tratando de buscar lo que hace falta, ¿no? Que es una estrategia que no es nueva, ¿no? ¿Desde cuándo es esa estrategia de que le han hecho ver a uno que uno no disfrute lo que tiene, sino que siempre le falta algo? ¿Ustedes desde cuándo creen que viene eso? ¿De cuándo? Desde Eva, ¿acuerdan? Eva tenía todo. Bueno, el Señor les dio todo un Edén para que ellos sojuzgaran, administraran, disfrutaran. Es más, debería haber estado Eva tan contenta. Dicen los historiadores que ella era muy contenta que porque no tenía suegra. Yo no sé si era verdad, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que Eva tenía todo. Y además Eva, imagínense que tenía un hombre, y si fuera poquito, tenía un hombre creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. O sea, tenía todo. ¿Qué más podía tener? Imagínense. Todo. Amén, ¿o no, hermanos? Pero aún así viene el enemigo y le dice, ¿qué estás viendo? Dice, es que estoy viendo ese árbol que tengo todo, pero menos ese árbol. Y es que el Señor me dijo que no, que ni lo tocara, ni comiera porque iba a morir. No vas a morir, ¿qué vas a morir? Más bien si lo comes, vas a ser igual a Dios. O sea, lo poquito que supuestamente ella creía que le faltaba, la puso a pensar y entonces ya vio el árbol, lo codició, dice la palabra, lo vio de una manera diferente, ¿no? Entonces comenzó a pensar y a decir, ay, sí es cierto, me hace falta algo, no soy completa, no estoy completa, tengo tantas cosas, pero me falta algo que me hace que no esté completa. Entonces fue en pos de aquello que para ella supuestamente la iba a hacer sentir, ¿qué? Plena, completa, ¿no? Entonces desde esa época hasta hoy, imagínense, nos venden esa falsa idea de que siempre vamos a tener que ir en pos de algo que nos hace falta, ¿no? El poquitito, ¿no? Entonces, disfrute lo que tienes ahora, vos irás pastor, pero entonces es malo que uno anhele tener y mejorar. No, está bien. Créame que yo añoro tener un mejor carro, una mejor casa, y así una mejor esposa. No, esa parte no. Entonces, añoro, ¿quién no añora? ¿Cierto que sí? Pero disfruta lo que tienes ahora. Más adelante, si las cosas vienen, qué bueno. Y si no vienen, qué bueno. Gozaos en el Señor, como dice Pablo, ¿no? Amén, hermano. Entonces, la abundancia, hermanos, disfruten. Eso sí, acuérdese de la enseñanza también de José allá, ¿no? De las vacas, ¿qué? Vacas gordas y vacas flacas, que hay gente que en la abundancia disfruta, está bien disfrutar, pero se gastan todo y cuando viene la adversidad, no se quejan, pero les toca apretarse, ¿no? Cuando uno debería haber, ¿qué? Tomado una previsión, ¿no? Una previsión y una provisión. Amén, ¿no? Sigamos, ¿no? Ya estamos llegando casi al final. Estamos en el 9.4, hermanos. 9.4 dice, recuerda, estamos viendo consejos de Salomón en todo el libro de Eclesiastés. Cada tema de esto es una prédica. Pues si usted alguna vez es dado a hacer prédicas, usted diga, wow, mira todos los temas que vimos. Cada tema de eso es una prédica. Pero el 9.4, hermanos, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cierto que sí? Entonces es otra enseñanza que nos da Salomón ahí y hace la analogía de lo que es el león y el perro, ¿no? Alguna vez lo vimos aquí también. Todos conocemos a un león y conocemos a un perro. ¿Cierto que sí o no? ¿Quién no conoce un león aquí? Dice, pastor, yo conozco el puma, el cantante, pero bueno, es otro tema. Entonces, el león, hermanos, vea,
todos tenemos claro lo que es la majestuosidad del león, ¿no? Por eso es que inclusive al Señor se le llama ¿qué? El león de Judá, ¿no? Pero al enemigo también se le habla que él anda como ¿qué? Como león rugiente. O sea que independiente de lo que sea, el león tiene ciertas características que lo hacen un animal de respeto, imponente, ¿cierto que sí? Es visto como animal de noble, de honrosas características, ¿no? El león, y es muy feroz como tal. Todos conocemos la parte del león, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan que había un rey que le decían, Ricardo, ¿qué? Corazón de león, porque el león no retrocede, el león ataca, y cuando va a atacar se mete con animales muchísimo más grandes que ellos. O sea, no sé si ha visto esas documentales de un león tratando de tumbar un búfalo 2 veces más grande que él, y lo tumba al final, ¿no? Han tumbado hasta jirafas. Entonces, son animales muy imponentes. Todo eso conocemos del león. Ahora, los perros, lo que pasa es que los perros, nosotros tenemos el concepto del perro de ahora, ¿no? Donde los perros de ahora son más importantes que los hijos. Hay gente que chinea más a los perros que los hijos. Es más, gente que ni tiene hijos, ¿por qué? Porque tiene perros. Dicen, no, es que son mis hijos. No sé, yo no sé cómo irán a salir los nietos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el perro era considerado, hermano, un animal, en la época antigua, un animal, ¿qué? Despreciable. Independiente de la raza, el perro era lo peorcito que había, era antisocial, o sea, ni se dejaba, bueno, de lejitos el perro, y por eso es que a los que no eran del pueblo de Dios, ¿cómo les decían los judíos? Perros, ¿no? ¿Y sabe cómo le decían los judíos a la gentuza? ¿Cómo le decían los judíos a la gentuza? Gentiles. Los gentiles eran la gentuza, ¿no? Por eso es que cuando a uno a veces alguien le llega y le dice, ay, usted es tan gentil, uy, no, mejor no. Entonces, a la gentuza los judíos le decían gentiles, ¿no? Y los trataban como perros, porque era algo despreciable. Para los judíos eran ellos y ellos, nada más. ¿Los demás eran qué? Los demás eran los demás, ¿no? Entonces, ese era el perro. En varios pasajes bíblicos nosotros vemos realmente cómo a los gentiles se les trata de un modo despectivo, como perros, así se les trata, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, todo lo que les hablé bonito del león y todo lo que les hablé mal del perro, uno diría, wow, pues es mejor un león que un perro, ¿cierto que sí? Muchísimo mejor un león que un perro. O sea, en la época antigua, ¿qué preferiría la gente? ¿Que lo compararan con un león o con un perro? Con un león majestuoso, imponente. Pero dice Salomón en su palabra que aún así es mejor un perro vivo que un león muerto. Porque ¿para qué sirve un león muerto? Si acabamos de leer que dice que la esperanza, ¿dónde está? En los que están vivos todavía. Entonces, ahora usted dirá, pastor, entonces un perro vivo tiene esperanza de convertirse en un león. No, pero por lo menos está vivo. Puede seguir viviendo, puede seguir comiendo, puede hacer lo que sea. Y mire todo lo que ha evolucionado el perro. El perro de entonces hasta hoy en día, ¿no? Pero entonces es mejor estar vivo, hermanos, porque cuando uno muera, ahí ya no hay nada. Acuérdense de lo que hablamos ahora de que va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo, ¿no? Entonces aprovecha ahora que está vivo, porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Ahora que usted está vivo, mientras hay vida y esperanza, busque al Señor mientras pueda ser hallado, búsquelo. Y nosotros sabemos que el Señor nos ha redimido de una vida miserable como la que decían que tenían los perros, y nos ha trasladado a un reino, ¿qué? Admirable, donde nosotros con Él somos más que vencedores. Amén. Somos la niña de sus ojos, somos su creación perfecta, somos, digamos, lo que Él más añora, que nosotros aquí en el reino de Él, en las manos de Él, caminemos como es digno de un hijo de Él, ¿no? Que es lo que uno añora siempre de sus hijos, que caminen como uno quisiera que caminaran, ¿no? Como decía la carta de Juan allá, no hay mayor gozo para un padre que saber que sus hijos andan, ¿qué? En la verdad, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerden, la sabiduría de Dios es mejor un perro vivo, con todo lo que les dije ahorita, que un león muerto, ¿no? Sigamos, hay más consejos, hermanos. Podríamos hablar mucho más del león y el perro, pero bueno, hay una prédica por ahí que búsquela si quiere, que se llama así, vale más perro vivo que león muerto, pero estamos viendo un flash ahí de consejos de Salomón. 10.1, hermanos. 10.1 dice la palabra del Señor. Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice que las moscas muertas, ¿qué pasa? Hacen heder el perfume y dar mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y mira lo que dice aquí, el corazón del sabio está a su mano derecha,
Mas el corazón del necio está a su mano izquierda. ¿Por qué creen ustedes que el corazón del sabio está a la derecha y el del necio a la izquierda? ¿Por qué creen? ¿O por qué se hablaba, el Señor decía que Él cuando viniera va a poner a los suyos a la derecha y a los otros a la izquierda? ¿Alguien sabe? No, pero es que esa diestra es otro tema, Jorito. Aunque tiene que ver, o por qué los reyes, digamos, sientan a su derecha a los que tienen autoridad, no a la izquierda. ¿Sabe por qué? Para los judíos, los zurdos eran casi que como perros, ¿no? Los zurdos, la gente zurda, había una creencia muy religiosa de que la gente que nacía zurda venía con ciertos estigmas de maldición y yo no sé qué, entonces, y eso hasta, no sé si a ustedes les tocó esa época de que cuando uno nacía zurdo le amarraban la mano zurda para obligarlo a hacer derecho. ¿A ustedes les tocó aquí o no? ¿No? ¿Usted se acuerda, Mile, de eso? A uno le amarraban la mano izquierda para que fuera zurdo. ¿Por qué? Porque los zurdos son muy marginados en algunas cosas. Vaya a un salón de clases y cuente cuántos pupitres derechos hay y cuántos zurdos. Hay uno que otro que lo ponen ahí como por si las moscas, ¿no? Por si las moscas no muertas. Entonces, los zurdos eran como algo, estaban estigmatizados como que algo maldito por ahí. Entonces, ¿me entienden? Entonces siempre lo zurdo era muy ligado a eso, ¿no? Entonces, por eso habla ahí de que unos a la izquierda, otros a la derecha. Siempre el lado derecho es el bonito, ¿no? El lado bueno, ¿no? Pero bueno, no nos interesa esa parte, nos interesa lo de las moscas muertas que hacen heder el perfume, ¿no? Esto de las moscas muertas también tiene su historia, hermanos. ¿Ustedes acuerdan que estamos hablando de Salomón, que fue un sabio tremendo que escribió el libro de Eclesiastés? A Salomón se le dio un privilegio muy grande, que no se le dio a David. ¿Cuál fue? Hacer el templo. ¿Cierto que sí? Entonces, Salomón tuvo esa tarea de hacer el templo. El templo obviamente fue al final una estructura muy linda, era precioso todo lo que era ahí. Y el templo tenía muchos salones, muchas recámaras para todo, ¿no? Había el salón de los inciensos, pero había unas recámaras en particular que eran las que usaban los perfumistas, que eran los que hacían los perfumes. ¿Qué investigación? Los perfumistas hacían los perfumes. Pues, ¿cómo hacían los perfumes? Obviamente mezclaban una cantidad de esencias y todo eso, y entonces, ¿cuál era el mayor cuidado que tenía que tener un perfumista? Que no le cayera una mosca al perfume, porque imagínense, si eran tanques de perfume y una mosca muerta echaba a perder todo el perfume. Bueno, hasta el sol de hoy a uno le cae una mosca a la sopa y se la echa a perder, ¿no? Bueno, no faltará de que la saca y sigue. Pero bueno, pero una mosca tiene esa característica, ¿no? Ahora usted dirá, ¿cuál es el tamaño de una mosca? Chiquitito, ¿no? Y una mosca muerta, peor todavía, ¿no? Pero aún así era algo peligroso. Pero entonces hay que ver que él está dando esa analogía. Dice que una mosca muerta hace ceder y da mal olor el perfumista. Así, porque está haciendo una analogía. Acuerde que la Biblia está llena de figuras literarias, ¿no? Eso es un símil, se llama un símil, ¿no? Está hablando de como la mosca muerta hace perder el perfume del perfumista, una pequeña locura también le hace perder la vida. ¿A quién? Aquel que es contado como sabio y honorable. Acuérdate que el que le entrega su vida a Cristo es contado como ¿qué? Como sabio y honorable. Es una decisión sabia. Entonces, en el momento que usted dice que es cristiano, muchas personas dejarán de verlo a usted de una manera diferente. Ya hay más ojos encima tuyo a ver qué haces, cómo vives, cómo te desempeñas, cómo te comportas con los demás, ¿no? Y en el momento que usted haga una pequeña locura, van a decir, ¿sí ves? Ese decía que era cristiano. Y ese era cristiano, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque esas pequeñas locuras es lo que la Biblia habla como las pequeñas, ¿qué? Zorras, ¿no? Son pequeñas cosas, momentos fugaces. Por ejemplo, acuerde por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Por una pequeña locura, perdió la paciencia, se le fue, golpeó la roca, al final desobedeció al Señor. Entonces, pero por eso ahora usted dirá, pastor, ¿y Moisés se perdió? ¿Cómo sé yo que Moisés no se perdió? Pero ahí hay una forma así clara que usted podría decir, si alguien le dijera a usted, hey, pero Moisés no se supo al fin, sí, porque de Enoc sabemos que fue arrebatado, ¿cierto que sí? Elías fue arrebatado, Jesús fue arrebatado, entonces uno sabe. Pero ¿por qué? De Moisés no se sabe, al fin qué pasó, se desapareció, al fin, ¿será que se salvó? No, ¿cómo uno podría decirle? Por supuesto que se salvó. ¿Dónde?
Eso, Marquitos. ¿Quiénes aparecieron en la transfiguración con cuerpos gloriosos ahí? ¿Quiénes? Elías, Moisés, ¿cierto que sí? Entonces, no hay duda, absolutamente nada. Pero bueno, ese es otro tema que estamos ahí hablando. Pero bueno, una pequeña locura, hermanos. Y hay varios ejemplos ahí también. ¿Se acuerda aquel que David mandó a que le dieran provisiones y que no quiso darle nada? Y que entonces David dijo, bueno, entonces vayan, arrasen con eso, que la mujer tuvo que ir, como siempre las mujeres salvando la tanda, la mujer tuvo que ir a pedirle perdón al rey y a llevarle, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue eso? Una pequeña locura. Son locuras. En la vida nosotros estamos expuestos a cometer pequeñas locuras si nos descuidamos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos que el perfumista para cuidar que no se nos acerque ninguna mosca muerta, ¿no? Por eso, ¿aquí se usa el término de mosca muerta? ¿Sí o no? Cuando una persona así que como medio así, que uno no espera nada, esa persona y ¡blum! Dice, oye, pero mira, tan mosca muerta. ¿Me entiende? Eso se usa, ¿no? Estamos hablando de sabiduría de Salomón. Está bien. Entonces, hermano, eso es lo que el peligro que el perfumista tenía que cuidar. Recuerden, nada más las moscas muertas, así como hay en el perfume. Dice la palabra, hermanos, que el Señor nos utiliza a nosotros para llevar a todo lugar el olor, la fragancia de ¿qué? De su conocimiento, ¿no? Entonces nosotros somos recipientes en el que se deposita el perfume de Dios para llevar el olor de su conocimiento. Entonces tenemos que cuidar que no caiga ninguna mosca muerta, ninguna pequeña locura, un pensamiento. Acuérdate de todo lo que le pasó a David. ¿Por qué? Por un pensamiento, una mosquita muerta ahí. Y esa mosquita muerta se convirtió en una caída como dominó, como un dominó, así cae, ¿no? Un pecado te lleva al otro y te lleva al otro y te lleva al otro. Porque el pecado es como ¿qué? Que contamina toda la masa, como la levadura. ¿Acuerden? Una pequeña cantidad, ¡blum! Eso es como todo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, decisiones mal tomadas, recuerde, todo eso son pequeñas moscas que nos pueden dañar el perfume, ¿no? ¿Estamos claros? Bien, sigamos, ¿no? Ahí hay varios consejos, ¿no? Vamos al versículo 11:9, porque para todos hay, hermanos. ¿Qué dice el título del 11:9? Consejo para la juventud, hermano. Dice aquí, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando dicen que la adolescencia y la juventud es vanidad, ¿qué quiere decir eso? Que, bueno, los jóvenes que están aquí, recuerden, algún día también van a envejecer. Eso es pasajero, ¿ah? Entonces no se vanaglorien de su adolescencia, de su juventud. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, vea, esta es una sociedad, ahora que estamos hablando de la juventud, esta es una sociedad que está devorando la juventud, man. O sea, ya que estamos hablando de la juventud, pues hay consejos para todos nos caen a todos, pero ahorita que estamos hablando de la juventud, y lo que dice Salomón aquí es, acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días, ¿qué? Malos. Porque de qué van a venir, hermanos, momentos de adversidad, momentos de prueba, en los que tú, bueno, todos, pero estamos hablando de los jóvenes, vas a tener que demostrar de qué estás hecho, quién eres realmente, qué significa realmente. Acuérdate que esto fue escrito por Salomón, después de probar todo, decir, vanidad de vanidades, nada me llena. Entonces está diciendo ahí, no te dejes llevar por la vanidad de la vanidad, pero acuérdate que la adolescencia y la juventud son vanidad, ¿no? Entonces dice, antes que vengan los días malos, acuérdate de tu Creador. Y no esperes a llegar a una época en la que digas, no tengo en nada contentamiento. Acuérdate lo que es no tener contentamiento, ¿eh? Pensemos lo que sí es tener contentamiento. ¿Qué es tener contentamiento? ¿Por qué Pablo decía, yo aprendí a tener contentamiento? ¿Por qué? Porque sé estar en la adversidad, sé tener, cuando tengo disfruto, cuando no tengo medito y me gozo en todo, le doy gracias a Dios independiente de la situación que esté pasando. Entonces yo aprendí a tener contentamiento. Entonces va a llegar un momento, aquí que le está hablando a la juventud, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, porque entonces va a llegar un momento en que vas a decir,
no tengo contentamiento, o sea, nada me llena, nada me satisface. Por eso es que muchas veces la juventud se va desbocada hacia cosas que uno diría, pero ¿cómo un joven puede hacer eso? ¿Por qué? Porque ya nada le llena, nada le satisface, ¿no? Eso pasa con los artistas también. Por ejemplo, hay artistas famosos que andan con tantas y tantas mujeres y tantas mujeres que al final terminan andando ¿con quién? Con hombres. ¿Por qué? Porque ya nada les satisface. ¿Me entienden? Nada les satisface. Y lo igual pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso de no estarse sumergiendo en eso. Esta sociedad, obviamente, a nuestros jóvenes se los está llevando, se sumergen, obviamente, en liviandades, bajo la premisa de que ese es el cristianismo moderno, ¿no? Aquí en esto, entendamos todo, hablo a la cámara, pero a todos los que estamos aquí, acuérdense, no hay un cristianismo moderno, ¿no? Eso es como la católica, ¿no? Yo me acuerdo que en la católica, porque yo era católico, entonces la católica se está quedando ahí como muy estancada, ¿no? Muy estancada porque las iglesias cristianas, obviamente para la juventud, eran más dinámicas, ¿no? Alabanzas y todo, lo que estamos cantando ahora, ¿no? Y entonces los grupos de trabajo y salir. Entonces uno en la católica nada más llegaba, se sentaba, se paraba, la paz, y hasta luego, se fue, ya no nada más, ¿no? Entonces como la iglesia católica estaba ahí en eso, entonces surgió, yo no sé si aquí en Costa Rica pasó, pero en Colombia sí, surgió algo que le llamaban la renovación católica. ¿La vieron? Que era como tratar de inyectarle todo eso. Entonces ya uno no escuchaba los cánticos católicos de siempre, que yo tenía hasta un libro de eso. Ya comenzaron a oírse alabanzas cristianas dentro de la iglesia católica. De hecho, antes de yo ser cristiano, yo iba a la iglesia de Loreto, allá en Pavas, los jueves, había una buena misa. Era de 6 a 8, de 6 a 7 era alabanza, oración, apagaban las luces, como las iglesias cristianas, ¿no? Y a las 7 empezaba la misa católica, ¿no? Entonces me gustaba porque era algo diferente, la renovación católica, ¿no? ¿Me entiende? Pero eso es en la católica. En el caso del cristianismo, no hay un cristianismo moderno, ¿no? O sea, no hay. Dios es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre, el mismo. La música cristiana han tratado de ¿qué? De modernizarla, ¿no? Y decir que ahora ya tenemos reggaetón cristiano, rap cristiano y todo eso. No, no. Por eso nosotros en la iglesia, aquí en Efesios, siempre vamos por esa misma línea de la música tradicional, ¿no? Los cánticos normales, los que yo prefiero un cántico, no importa que sea viejito, pero que todos lo sepamos, ¿no? Que podamos cantarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hermanos, recuerde, a veces los jóvenes también manejan un concepto errado de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia, muchas veces lo hemos visto, qué es y qué no es una iglesia. La iglesia no es un club social, y eso es para todos, no solo para jóvenes. La iglesia no es un lugar en el que uno viene a buscar pareja, ni mucho menos tampoco, ¿no? Ahora, si estando en la iglesia y caminando hacia donde tenemos que caminar, y hay otra persona caminando hacia donde yo voy a caminar, y hay otra que va caminando hacia donde yo voy a caminar, todos caminando en la misma dirección, nos vamos relacionando, vamos conversando, nos vamos conociendo, y si yo encuentro a alguien que compagina conmigo y decido inclinar mis sentimientos y establecer una relación, genial. ¿Cierto que sí? Pero no debería ser la iglesia un lugar que diga, es que vieras que fui 2 veces ahí y no vi material. Hay gente que habla así. Hay cristianos que hablan así. Hay cristianos que hablan así. ¿Por qué tiene que ser así? No puede ser. Si lo que lo motiva a uno a estar en la iglesia tiene que ser ¿qué? El destino final, ¿no? Allá, hacia donde yo voy, dejando todo atrás. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga fuera de Dios o fuera de su voluntad, como decía el predicador, es ¿qué? Vanidad de vanidades. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, para los jóvenes, Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Acuérdense que alguna vez hablamos aquí lo que era levantar alas como águila, ¿no? ¿Acuerdan qué es levantar alas como águila? ¿Acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la historia que les conté o no? Nah, Jorgito. Voy a volver a decir, paréntesis ahí, levantar alas como las águilas. ¿Acuerdan que los animales en general tienen una característica que cuando ellos a muy larga distancia pueden percibir si viene una tormenta o no? Entonces, cuando ellos saben que viene una tormenta, ¿qué hacen los animales? Busco refugio, ¿no? Busco refugio. ¿Dónde refugiarme? Las águilas no. Las águilas siguen.
a encontrarse con la tormenta. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran con la tormenta, levantan alas, levantan vuelo y entonces se ponen por encima de la tormenta. Y entonces no pasa nada. Entonces cuando dice que los que esperan en Jehová van a levantar alas como las águilas, no importa. Acuérdate que a uno, ¿qué es lo que le enseñan en el mundo? Dicen, no, después de la tempestad viene ¿qué? La calma. No, uno puede levantar alas como las águilas y puede decir que en medio de la tempestad, ahí está la paz del Señor, ¿no? Yo soy la paz en medio de la tormenta, dice el Señor. No dejes que la tormenta pase. Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, dijo, yo quiero que lo liberen para que me sirvan en Canaán. No, en el desierto. En el desierto. Hay gente que dice que estoy pasando por un desierto. Cuando pase este desierto voy a servir al Señor. No, ahí en el desierto tienes que servirle. Es que estoy trabajando, era que el trabajo no me deja servir. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando, ¿me entienden? Entonces ahí en el trabajo es donde hay que servir. Primera de Timoteo 4:12, jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Jóvenes y todos los demás, no descuidemos el don que hay en nosotros, recuerde, cada uno de nosotros tiene al menos un don. Lo que pasa es que cada uno tiene que descubrirlo, ¿eh? Desarrolle los dones que Dios le ha dado, ¿no? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, entonces llegamos al 12, al final, recuerde, ahí está el 12:8. Entonces, si volvemos a leer el 12, vamos a leer el 12:6, dice la palabra del Señor en el 12:6, dice, antes, ojo lo que dice ahí, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, él dice que mientras pase eso, dice que mientras el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él dice ahí, y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, ¿qué pasa cuando el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios? ¿Ah? Uno muere, ¿cierto que sí? Cuando uno muere dice, bueno, es que esto es carne. El polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma es la que va a ser juzgada. Entonces, como quien dice, mientras estemos vivos, mientras no muramos, todo es ¿qué? Vanidad de vanidades. Eso sí, cuando uno lo hace ¿con qué? Sin Dios. Porque estamos hablando del relato de una persona que arrancó bien. Estamos hablando de Salomón, recuerde, ¿no? Salomón fue la persona, ¿usted sabe qué significa Salomón? Pacífico significa el nombre Salomón, escogido por Dios, el hombre más sabio que había, recuerde, empezó bienísimo. Pero recuerde que en las cosas de Dios no es como empieza, sino como termina, ¿no? Pues Salomón arrancó genial, ¿no? Imagina, arrancó impresionando a Dios. Arrancó edificando el templo de Dios y terminó ¿qué? ¿Edificando qué? Altares a las mujeres, ¿cierto? Empezó amando a Dios, terminó amando a muchas mujeres. Empezó con mucha sabiduría y tuvo un final triste por falta de sabiduría. ¿Entiende? Entonces, recuerde, no todo lo que empieza bien termina bien, no todo lo que empieza mal termina mal, no todo lo que empieza bien termina mal, ni mal bien. Lo ideal es que no importa cómo empiece todo, asegurémonos de que termine bien. Y la única forma de que termine bien es lo que, es lo que dice ahí. Déjeme ver dónde fue que yo vi algo que decía, sí, el 11:3 dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí se queda. Entonces, asegúrese usted, todos los que estamos aquí, de que cuando el árbol de nuestra vida caiga en un buen lugar, porque ahí no lo va a parar nadie, ¿no? A ver, hermano, ¿o no? Entonces, al final, todo este resumen, hermanos, todo eso de Salomón lo llevó a concluir exactamente eso, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final salta el versículo 13 del capítulo 12, donde dice, después de todo este discurso que les di, después de todo este discurso, dice Salomón, yo también,
Después de todo este discurso dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, hermanos. Entonces, imagine, al final de todo lo que tuvo, ese consejo final viene a ser la cereza encima del pastelito, ¿no? Todo es vanidad. Si te apartas de Dios, todo es vanidad, no importa lo que tengas. Pero el final de todo discurso es, teme a Dios, ¿no? Teme a Dios, hermanos, porque recuerde que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿cuánto llevo? No, todavía me queda tiempo. Hermano, entonces voy a ir un momentico a Juan 8. Vamos a Juan 8. Porque interesaría saber por qué es la confusión de todo, ¿no? ¿Qué es lo que confunde a la gente, hermanos? Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 31, que quería leer esto con ustedes porque a veces hay gente que se confunde tal cual como estaban confundidos ahí los fariseos, ¿no? Entonces, en Juan 8:31 dice, la verdad os hará libres. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieren en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron, pero linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, cuando el Señor viene a decirles a ellos, como quien dice, vengan a mí, arrepiéntanse, entreguen su vida a mí, síganme a mí, para que sean libres. Entonces dice, pero nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cómo va a decir usted que somos libres? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Porque es eso de la vanidad, ¿no? Acuérdense que la vanidad es ese exceso de soberbia, ¿no? Es que somos el pueblo escogido. Somos los escogidos, ¿no? ¿Los demás son qué? Gentiles y perros, ¿no? Los demás son gentiles y perros, ¿no? Como el fariseo aquel, aquí estoy yo, Señor, yo sí hago de todo, yo ayuno, oro, yo soy lo máximo, ¿no? Como ese publicano ahí, ese gentil, ese perro que no sirve para nada. ¿Me entienden? Entonces había mucha soberbia, mucha vanidad en ellos porque se creían el pueblo escogido, ¿no? Ahora, ¿qué aplica eso ahorita en nosotros? Hay mucha gente que se puede estar vanagloriando. Acuérdate que la vanagloria tiene que ver con eso, de su cristianismo. Es decir, es que yo de qué tengo que arrepentirme si yo soy cristiano. Yo tengo mi relación con Cristo. Él y yo, uno solo. No me congrego, ando en pecado, pero Él y yo somos uno solo, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene un concepto muy errado de su cristianismo. Recuerden, no hay nada más peligroso que creer que uno está dentro cuando uno está afuera. Porque el que está afuera y sabe que está afuera va a querer entrar. Pero el que está afuera creyendo que está adentro, no va a querer entrar. ¿Por qué? Porque cree que está adentro. ¿Amén? Entonces es muy peligroso. Eso que le pasaba a los fariseos y el Señor peleaba con ellos lo mismo. Ustedes pueden ser muy descendientes de Abraham, lo que quieran, pero me quieren matar. Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes, ¿no? Y eso que yo les estoy hablando, lo de mi padre, ¿no? Porque a él cada rato le decían, lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios. ¿Y qué les decía él? Métanse en aquí, métanse en aquí. Y entonces ustedes van a saber si lo que yo les enseño es de Dios o no es de Dios. Pero no hablen así porque sí, ¿no? Recuerde, hermano, entonces nada más termino con eso que está en Jeremías 9:23. No vaya ya, se lo voy a leer nada más, que tiene que ver con todo esto de la vanagloria, ¿no? Dice el Señor, no se alabe, es decir, no se vanaglorie. ¿No se alabe qué? El sabio en su sabiduría, ni el valiente se alaba en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si de algo, hermanos, podemos alabarnos, podemos vanagloriarnos, en Colombia dirían, podemos chicanear, Costa Rica dirían, podemos jactarnos. Si de algo podemos vanagloriarnos, ¿es de qué? De que conocemos a Dios. Eso sí. De ahí para abajo, ligado al tema de hoy, ¿qué es? Vanidad de vanidades, hermano. Si usted vive una vida y no conoce al Señor, vanidad de vanidades. Nada
Y entonces aproveche ahora, aproveche. No solo los jóvenes, todos, aproveche ahora, acuérdese de su Creador, no espere que lleguen los días en los cuales uno no va a tener contentamiento, nada lo va a llenar. Los días malos, por eso la palabra dice aproveche el tiempo, porque vienen días difíciles, complicados. Agárrese de la mano del Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de meditar en torno a este tema. La enseñanza de alguien que tuvo mucha sabiduría, Señor, mucha vivencia. Si hay algo que nos da la confianza de creerle a alguien, es saber que esa persona habla con conocimiento de causa, Señor. Que no es una historia imaginaria, que no es un supuesto, me imagino, aquí no. Es vivencia pura de una persona que tuvo todo, Señor, que probó todo, que pudo haber terminado de una manera diferente, pero cometió errores, se apartó de ti, cositas que hizo lo llevaron a irse apartando de ti, Señor. No tuvo la sabiduría para entender que las cosas que le llegan a uno a la vida, si lo apartan de Dios, no vienen de Dios, porque Dios nunca nos va a dar nada que nos aparte de Él. Las bendiciones de Dios no añaden tristezas. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Gracias te damos por la oportunidad que hemos tenido en este día, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que todo lo que hablamos aquí le calzó. ¿Por qué? Porque llevas una vida de vanidad, ¿no? De apariencia, vacía, sin esperanza, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me he dado cuenta que mi vida es solo vanidad, Señor, viviendo de apariencias, aparentando algo que no soy, Señor, donde nada para mí tiene contentamiento, nada me llena, Señor, y no sé aprovechar los tiempos, vivo del pasado, de glorias pasadas, de cosas que en algún momento hice, pero que ya no estoy haciendo, Señor. Tantas cosas que menciona Salomón ahí, hoy las entendí, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que esta vida mía, de tu mano, cobre sentido, Señor. Te doy gracias y bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti o vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos, una decisión importantísima, trascendental, siempre y cuando usted tome la decisión también de, a partir de este momento que le entregaste tu vida al Señor, de iniciar ese proceso de restauración. Recuerde, solo Dios restaura, ¿no? Aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, pero solo Dios restaura lo que pasó. Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana, Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí en el salón principal. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Si usted está aquí en Costa Rica, por la radio, o si no, Costa Rica o fuera de Costa Rica, en www.urbano106.com, ahí está, radio en vivo, ahí se conecta el chat, saluda, se pregunta lo que quiera. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.